y es un gran compromiso también, ¿verdad? Pero es una gran bendición. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este día a su palabra, que podamos entender su palabra y que su palabra pueda ser clara a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por la bendición de poder exaltarte, alabarte, expresarte lo que hay en nuestros corazones, estar unidos en amor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra en este día, tú nos ayudes en este viaje. Te pedimos que tú nos guíes a tu voluntad y a tu llamado y que tú confirmes, Dios mío santo, lo que tú tienes para nosotros y lo que tú quieres de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que demos un viaje a un lugar muy difícil, una de las ciudades más difíciles de la historia bíblica, y es la ciudad de Corinto, en Grecia. Esta carta que vamos a estar estudiando a partir del día de hoy, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos enseña la identidad de la iglesia, pero también nos enseña a reflexionar sobre nuestros caminos y a ubicarnos en el llamado de Dios, y digámoslo de esta manera, nos enseña a vivir en el proceso de la santificación. Y es muy relevante para la iglesia en este país, la iglesia en este día, en sentido general. En el libro El León y el Cordero, Kostenberger, Kellogg y Quarles nos dicen algunas cosas sobre esta ciudad de Corinto. Se nos dice, por ejemplo, que durante el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo escribió esta carta. Él escribió a una iglesia que él había visitado en esta ciudad, donde él trabajó en su segundo viaje misionero por 1 año y medio. Y esta ciudad era muy importante, era el centro administrativo de la provincia de Acaya, lo que es Grecia, y era la ciudad también más importante, digamos, con más habitantes. Algunos dicen que habían entre 200.000 personas y más de 200.000 personas. Era 8 veces más grande que la ciudad de Atenas, que todos hemos escuchado, Atenas, Grecia. Esta ciudad de Corinto era 8 veces más grande que Atenas, ¿no? También allí era importante porque gente de todas partes del mundo venían a Corinto, porque allí se celebraban los Juegos Ístmicos. Usted ha escuchado los Juegos Olímpicos, ¿verdad? De las Olimpiadas. Pero las Olimpiadas se celebraban también allí en Grecia, pero cada 2 años se celebraban estos Juegos Ístmicos en Corinto, y venían personas de todas partes del mundo. Ahora, aunque era una ciudad muy importante, la realidad era que era una de las ciudades más corruptas, más paganas y más difíciles de todo el Imperio Romano. De hecho, hay algunas notas aquí que se mencionan, por ejemplo, que hablan un poquito de la inmoralidad de Corinto. Un geógrafo famoso griego llamado Estrabón dijo: un viaje a Corinto no es para cualquier hombre. Un viaje a Corinto no es para cualquier hombre. Cualquiera no podía ir a Corinto y salir bien, ¿verdad? Era como un Las Vegas en el tiempo moderno. Un comediante griego llamado Aristófanes usó la palabra corintiar para describir el acto de la fornicación. Cuando se fornicaba se decía corintiar. Imagínese usted, ¿no? Platón usó la frase muchacha corintia para hablar o referirse a una prostituta. Hasta el vestuario de Corinto, hasta el sombrero de los corintios, era un símbolo de embriaguez en el Imperio Romano. Entonces es una ciudad verdaderamente difícil. Imagínense que en esta ciudad había templos, como en toda Grecia, ¿verdad? Y en diferentes partes del Imperio Romano, pero en esta ciudad habían templos muy importantes para ese momento. Estaba el templo de la diosa, supuestamente, podemos llamarle demonio, ¿no? Porque dice la Biblia: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Ahí estaba el demonio de Afrodita, ahí estaba ese templo de Afrodita, o esa diosa del amor, y habían trabajando en ese templo 1000 esclavas que estaban trabajando ahí, servían como prostitutas, y venían personas de todas partes, ¿verdad?, a ofrecer en ese templo a esa diosa. Y la forma de ofrecer
sacrificios a Dios era teniendo relaciones con esas mujeres que estaban allí. Estaba el templo de Apolo o Atenea, estaba el santuario de Asclepio, un ídolo a la sanidad, y también se cree que se practicaba el culto al emperador. Y en medio de un lugar tan corrupto llegó el Evangelio. ¿En qué circunstancias, en qué condiciones llegó el Evangelio? Pues vamos a ver Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Antes que leamos Hechos 18, quiero recordarte que en Hechos 17 el apóstol Pablo llega a Atenas, llega a la capital, si podemos decir, de Grecia. Y entonces, al estar en Atenas, él predica y ve que la gente tenía muchos dioses y tenía muchas, etcétera, y dio uno de los mejores mensajes de la historia. Pero saliendo de Atenas, él fue a Corinto. Y estamos en el capítulo 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga en los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Esa es la historia de esta iglesia. ¿Entendió? ¿Lo cantó o tiene sueño? ¿Tiene sueño? No se lo voy a volver a leer, no se asuste. Pero solamente quiero recordar lo que está diciendo es que el apóstol llega a la sinagoga judía, como él hacía siempre, llegaba a la sinagoga judía, le enseñaba a los judíos, pero los judíos rechazaron el evangelio. El líder principal de la sinagoga, el rabino de la sinagoga, creyó, él y su familia, otro personaje también creyó, él y su familia, pero los demás de la sinagoga, o muchos de ellos, rechazaron el evangelio. Y el apóstol dijo, se acabó, me voy a predicar a los gentiles. ¿A los gentiles? ¿A los gentiles? ¿A la gente que se mete en el templo a Afrodita? ¿A la gente que va a los demás templos? ¿A los borrachos, a las prostitutas, a los homosexuales, a todo eso tú vas? Sí, a ellos me voy porque Dios me ha llamado a predicar el evangelio. Y ahí comienza en cierta forma el evangelio entre los gentiles en Corinto. Pero sabe una cosa, aunque la ciudad era muy difícil, ya lo hemos visto, y tenía muy mala reputación, ¿no le sorprende a usted que el Señor dijo que tenía mucho pueblo en esa ciudad? Había muchas personas que iban a conocer al Señor en esa ciudad, ¿verdad? Así que nunca podemos juzgar por la vista. No sabemos. Personas de todo tipo fueron a la iglesia. Había gente pobre, muy pobre en la iglesia de Corinto. Pero había gente rica, muy rica en la iglesia de Corinto. De hecho, el tesorero de la ciudad, si entendemos bien, este Erasto, que se menciona en Romanos capítulo 16, versículo 23, porque la carta de los romanos se escribió, pensamos, desde Corinto. Y este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. El propio tesorero de la ciudad de Corinto. Y hay algunas inscripciones en la ciudad de Corinto, en el foro de la ciudad de Corinto, hay una inscripción que dice que Erasto, en este tiempo, un tal Erasto, que era tesorero de la ciudad, fue quien construyó las calles de la ciudad. Con su propia bolsa, de su propio dinero, este hombre pagó para que la ciudad tuviera calles. Entonces era una persona muy influyente
este es el tipo de gente que pensamos que había en la iglesia de Corinto. Gente muy pobre, pero gente muy rica. Gente judía, gente gentil. Gente que venían de diferentes tipos de trasfondo. Gente que Dios nos había sacado del mismo templo de Afrodita. Porque después cuando vamos al capítulo 9 nos encontramos que la iglesia estaba compuesta por personas que habían sido homosexuales, que habían sido estafadores, que habían sido de todo. Pero a todos Dios los estaba llamando y muchos habían creído en el Evangelio. Y esta carta es muy, muy relevante. Tal vez es la iglesia más problemática de todas las iglesias con que el apóstol Pablo tuvo que trabajar. Tal vez fue la iglesia que más lágrimas le causó. Tal vez fue la iglesia más difícil. De hecho, primero los Corintios, casi todos los capítulos abordan un problema diferente en la iglesia. Casi todos los capítulos. Entonces sí, es difícil, pero es relevante para nosotros porque tiene mucho que ver con la iglesia, con la iglesia nuestra. Tiene que ver mucho con la cultura nuestra. Tiene que ver mucho con la sociedad donde nosotros vivimos. Y voy a decir algo, creo que lo comentaba con el hermano en la mañana, que la iglesia es influenciada por la cultura. Y tenemos que tratar de acomodarnos a la palabra de Dios, no adaptarnos al mundo, pero la iglesia se influye mucho por la cultura, donde quiera que esté. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que mirar nuestra propia condición y decir, ¿a quién yo me parezco? ¿A la cultura o a Cristo? Porque mi llamado es parecerme a Cristo. No nos aclimatemos tanto a esta cultura como al carácter de Cristo, ¿no? Vamos a Corinto con humildad. No vamos creyéndonos superiores que ellos, sino vamos pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas. Y vamos a comenzar ahí en el verso 2, 1 Corintios capítulo 1, verso 2, donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Lo primero que vemos es que una iglesia que ha creído el Evangelio es la iglesia de Dios. Dios nos libre de sectarismo. Dios nos libre de pensar que no, aquellos no son hermanos. Porque déjame explicarte una cosa. La línea es si ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y si ha creído en el Señor Jesucristo tal y como está aquí. Amén. Esa es la línea. Pero hay unas diferencias en muchas iglesias, pero Dios nos libre de ese sectarismo. Una iglesia que ha creído en el Señor Jesucristo es una iglesia de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, porque hay mucha gente sectarista, ¿ok? Hay mucha gente sectarista. Y es una cosa con la que nosotros batallamos, una parte del ser humano. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Digan los mexicanos sin miedo. Eso no se discute. Eso ni se pregunta. ¿A quién se me ocurre preguntar eso? Es una cosa con la que todos batallamos, ¿verdad? Y en cuanto a la iglesia, en cuanto a la denominación, es lo mismo. El que es pentecostal es lo mejor del mundo. No puede haber otra iglesia que no sea la pentecostal, no sé cómo existen otras. Tiene que ser la pentecostal. Y el que es bautista dice, no, bautista. Yo los días estuve en una clase del profesor. Estaba hablando de un teólogo famoso presbiteriano que partió con el Señor. Y cuando estaba hablando de ese teólogo dice, bautista. Y yo dije, ¿es bautista? Y él dice, sí, es bautista porque está en el cielo. Era presbiteriano en la tierra, pero si está en el cielo tiene que ser bautista. Entonces todos creemos que somos mejores, todos creemos que tenemos la última. Pero cuando vamos aquí, ya está hablando una iglesia con problemas. Mira, si un pastor, si la iglesia de Corinto se queda sin pastor y un pastor está buscando una iglesia para pastorear y lee la carta de 1 Corintios, la última iglesia que va a ir es a Corinto. Cuando vamos a las cartas de Apocalipsis nos damos cuenta que pasa lo mismo. El Señor Jesucristo está hablando a su iglesia. Y cuando usted escucha las cosas que estaban pasando en su iglesia, uno se abruma. ¿Y el Señor la llama a su iglesia? Sardis, ¿el Señor te llama a la iglesia? La Odisea, ¿de verdad que todavía tú te llamas a la iglesia del Señor? Con lo que está pasando en medio de ti. Sí, pero el Señor la llama a su iglesia. Y nosotros tenemos que orar por la iglesia del Señor. Amén.
Aunque la iglesia de Corinto padecía mucho y no contaba con una buena reputación local, no contaba con buena reputación local cuando el apóstol le escribió. Ellos no estaban bien delante de la sociedad, pero en realidad era la iglesia de Dios porque ellos habían creído el Evangelio. Allí se había predicado el Evangelio verdadero, no era una secta. No se había predicado un Jesús falso. No se había predicado una palabra falsa. Se había predicado la palabra de verdad y se había predicado el Evangelio de verdad. Y muchos habían conocido al Señor y ahora se estaban regando, pero seguía siendo la iglesia de Dios. Y Dios tiene mucho pueblo, ¿no? Aunque hay iglesias que no gozan de buena reputación, donde hay esto y lo otro, pero aún son iglesias de Dios. Nosotros tenemos que orar por la iglesia de Dios y no criticar la iglesia de Dios. Y esto nos recuerda que nosotros también somos la iglesia de Dios. Y nos enseña verdades muy importantes. La primera es que la iglesia de Dios no es perfecta. ¿Qué es perfecto en este mundo si no el Señor? La iglesia de Dios no es perfecta. La iglesia de Dios necesita ser amonestada por Dios. Si la revelación escrita no hubiera terminado, seguro que nos hubiera llegado alguna carta por ahí. Seguro que a nosotros también nos hubiera llegado alguna carta, amonestándonos en cuanto a algunas cosas que no estamos haciendo bien. Lo tenemos que examinar. La iglesia de Dios también tiene un llamado. Somos llamados a ser santos. Mira lo que dice el verso 2, dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo en Oklahoma City, en Del City lo estamos haciendo. El llamado para nosotros es ser santos. Igual que la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Dios es amada por Dios y el apóstol desea la gracia y la paz. Mira cómo lo dice, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aunque yo sé que el problema es entre ustedes. Aunque yo sé que ustedes no están viviendo como Cristo quiere que ustedes vivan. Dios los ama. Y porque les ama, quiere que ustedes sean sanos. Quiere recordarles cuál es el llamado a su vida. Lo segundo que nos enseña es que la iglesia cuenta con la gracia de Dios. Versos 4 al 7. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta gracia, este favor inmerecido de Dios había llegado a la iglesia de Corinto, porque Dios había tenido gracia de estos gentiles y de estos judíos, y Dios les había salvado, y la gracia de Dios estaba entre ellos, y por lo tanto el apóstol dice que él le daba gracias a Dios porque había tenido esa gracia para con ellos. ¿De qué está hablando? ¿De qué manera se había manifestado ese favor inmerecido de Dios con Corinto? De la misma manera que se ha manifestado contigo. Al conocer a Jesucristo, 4b, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, que conozcamos a Cristo, el dador de la vida, el autor y consumador de la fe, y que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor. Eso es la gracia de Dios. Tenemos que estar muy agradecidos. El verso 5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, a recibir las bendiciones de Cristo, su palabra, su conocimiento. ¿Qué más bendición que esa? Que tener la verdad en nuestras manos, poderla leer cuando queremos. Al ser confirmados en el testimonio de Cristo, verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Ellos habían comprobado, Dios les había demostrado el poder de Cristo para liberarlos de las cadenas del pecado y del error. Ellos eran testigos del poder de Dios. En el verso 7, la parte A dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Habían recibido muchos dones espirituales. Y eso era el motivo de la gracia de Dios. Habían sido dotados. También tenían la esperanza de la venida del Señor, dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también esperaban al Señor Jesús con gozo, ¿no? Tenían esa promesa de que Dios trabajaría en ellos hasta que Él regresara por su iglesia. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
al ser enseñados sobre el plan y el propósito de Dios, ellos estaban recibiendo la gracia de Dios. ¿De qué manera se manifiesta la gracia de Dios para con nosotros? ¿Tú eres salvo? Que siendo un pecador es Cristo. ¿Conociste a Cristo? Amén. ¿Tienes la palabra de verdad? Amén. ¿Tienes las promesas de Jesucristo? ¿Sí? ¿Tienes dones espirituales que el Señor te ha dado? Mira, tienes las mismas bendiciones que la iglesia de Corinto tenía. Las mismas bendiciones. Tienes la gracia de Dios contigo porque eres parte de su iglesia. Eres parte de su pueblo. Ahora, ¿qué significa que yo tenga la gracia de Dios? Significa que yo soy un mayordomo de esa gracia. Yo no soy dueño de la gracia de Dios, Dios me da su gracia. Dios me dota de su gracia. Tiene ese favor, esa misericordia por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ahora? Pues administrar esa gracia. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas, se manifiesta de muchas maneras, y ahora nosotros somos administradores de esa gracia. ¿Cómo yo puedo administrar la gracia? ¿Cómo yo puedo administrar la palabra de verdad? ¿Para qué la tengo? No, porque mira, está bonita. Si la pongo en el librero, se ve bonita. ¿Para qué tengo la palabra de verdad? Para ponerla en práctica. Para ministrar a otros con esa gracia. Para enseñar esa palabra de verdad. No, mira, Cristo me perdonó. Qué bueno, Cristo me perdonó. Vamos a hacer un título. Vamos a poner un diploma así. Voy a decir, perdonado por Cristo. Voy a decir, pastor de la iglesia que me lo firme, lo pongo en un cuadrito, lo pongo en el Dollar Tree y lo pongo en la sala. ¿Es para eso que somos cristianos? ¿O para compartir con otros esa gracia? ¿Para comunicar el mensaje del Evangelio con otros? ¿Para qué yo tengo la gracia de la esperanza de Cristo, de la esperanza de que Cristo viene, de la promesa de Cristo? ¿Para qué? Para alentar a otros con esa misma esperanza. Todos somos administradores de esa gracia que Dios ha tenido con nosotros. Y ese es el punto. El apóstol Pablo está diciendo todas estas cosas. Y hoy vamos a hablar de la parte hermosa, de la parte linda, de la parte positiva. Pero después el apóstol viene a enfrentar los problemas que hay. Y empieza diciendo, ustedes son la iglesia de Dios y ustedes son recipientes de la gracia de Dios. Eso tiene una implicación. Deben vivir como personas que han recibido la gracia. ¿Cuentas tú con la gracia de Dios? Yo creo que sí. ¿Estamos en Cristo? Sí. De hecho, quiero que todos estemos convencidos de que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Amén. Solamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Quiero que mientras leamos Efesios, piensa en Corinto, piensa en esos creyentes que el Señor sacó del pecado, de lo último del pecado. Piensa en ti, de donde Dios te sacó. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Nosotros también, todos nosotros, aquí no se queda nadie, todos éramos ¿qué? Perdidos. Todos estábamos siguiendo la corriente del mundo. El mundo iba para allá íbamos nosotros como ovejas al matadero. Éramos esclavos de nuestros deseos y nuestros pensamientos. Lo que se nos veía en la cabeza, lo soltábamos. Lo que nos venía en nuestra cabeza, lo hacíamos sin medir las consecuencias. Verso 4. Se enciende la luz. Se enciende el interruptor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis ahí, ¿no? Por gracia sois salvos, no se te olvide. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de las promesas que tenemos en Él. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Vuelve la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios es solamente en Cristo Jesús. Solamente puedo dar gracia de Dios en Cristo, porque Cristo vino para morir por mis pecados, para darme vida. Dice,
Porque por gracia, verso 8, por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no somos salvos por lo mucho que hacemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué está hablando? Si todo es la gracia, la gracia, la gracia, y después nos dice, Dios nos creó como hechura de Él para que anduviéramos en buenas obras que Él tiene preparadas de la fundación del mundo. Está hablando de cómo respondemos a esa gracia. Antes estábamos perdidos, antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. ¿Cómo voy a responder a eso? Voy a hacer las obras que Dios tiene preparadas para mí, para que yo haga desde antes de la fundación del mundo. La iglesia de Dios tiene un llamado, lo mencioné hace un momento, tiene un llamado y el llamado es ser santo. Quiero que tengan paciencia conmigo aquí. No basta solo con recibir la gracia de Dios como si fuéramos merecedores o como si Dios nos debiera algo a nosotros. Sino que la gracia de Dios incluye un llamado a todos los que se acercan a Él, a todos los que creen en Jesucristo, y el llamado es a ser santo e irreprensible. Mira, si hemos venido a la iglesia pensando que venimos para que Dios nos salve y no vamos a cambiar en nuestra vida, vamos a seguir en nuestros pecados, por gusto venimos a la iglesia. No hemos entendido todavía la razón por la que Cristo vino. Dice el verso 8 de 1 Corintios 1, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es irreprensible? Esa palabra la estamos escuchando en estos días bastante. ¿Qué significa irreprensible? Arrepentirse. Una persona que tú no puedes agarrar por aquí ni puedes agarrar por allá. Intachable. Intachable. Una persona intachable. Una persona que tú no puedes decir, bueno, está en este pecado, está en aquel otro pecado. Tú no puedes reprenderlo. Es irreprensible. Porque anda perfecto, anda como Dios quiere que ande. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. De tal manera que si tú sabes que hay algo por lo que tú puedas ser reprendido en este día, tú tienes que pedirle perdón al Señor. Y arreglar eso con el Señor ya. La razón por la cual tenemos que ser irreprensibles es porque, bueno, hay muchas razones, pero la razón más importante que nos da el apóstol Pablo es porque el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Y siempre, casi siempre que se habla de ser irreprensible, está relacionado en la Biblia con el día del Señor. Hay que ser irreprensible porque el Señor puede venir en cualquier momento. Hay que ser irreprensible porque en cualquier momento, si Él no viene, tal vez yo me encuentro con Él. Puede ser que Él venga, pero puede ser que sea yo el que vaya allí, porque Él me llama. Vamos a unos cuantos pasajes que nos ayudan. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué significa ser irreprensible? Dice el verso 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia. ¿Tiene alguna conexión eso con Efesios capítulo 2? Fuimos salvos por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia. Y Dios ha preparado obras, ¿verdad? Para que vivamos en ellas, para que las hagamos. ¿Cómo somos irreprensibles? Llenos de frutos de justicia, con vidas justas, con vidas santas, sin practicar el pecado, libre de pecado, sinceros, transparentes. Capítulo Filipenses 2:15. Podemos leer el verso 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso aplicaría a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y aplica también a nosotros. En medio de una generación maligna y perversa, la voluntad de Dios es que nosotros seamos luces, luminares, irreprensibles. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿De qué está hablando el apóstol? Lo mismo. Cristo nos ha reconciliado para que vivamos santamente y para que seamos irreprensibles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos desde el 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es lo mismo. Primera Tesalonicenses 5:23. Yo quiero que cuando leamos todo eso, tú digas, oye, yo estoy convencido de que la Biblia me dice que yo tengo que ser irreprensible. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible en mi cuerpo, con lo que hago con mi cuerpo, irreprensible en mi mente, lo que hago con mi alma, irreprensible en mi espíritu, en mi relación con Dios. Así Dios nos quiere para cuando su Hijo regrese. Así Dios nos quiere ya, porque su Hijo puede regresar en cualquier momento. Me dice, no, pastor, pero eso era solamente el apóstol Pablo. Él le encantaba la palabra irreprensible y la usó demasiado. No, Pedro también la usó. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, ¿lo tenemos ahí? Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. No primero. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible en paz. Capítulo 3 de Segunda de Pedro nos habla de la segunda venida del Señor, que es inminente, que puede venir en cualquier momento, y por lo tanto, tenemos que vivir irreprensible. Como dice el hermano Eduardo, el Señor nos haga recompensado. Tenemos que vivir de manera irreprensible. Y este es el llamado de Dios a su iglesia. Y esta es la razón por la que el apóstol escribe estas cartas. No sé si fue el domingo pasado, pero estábamos en Colosenses, estamos en Gálatas, leímos Colosenses 1, 28 y 29. A quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, decía el apóstol. ¿De qué está hablando? De lo mismo, el ministerio del apóstol Pablo y de los demás creyentes es que nos presentemos delante de Dios de manera irreprensible. Hermano, ¿qué puedo hacer por ti para que tú seas irreprensible? Hermana, ¿qué falta para que seas irreprensible? Muchas veces lo que falta, ¿sabe qué cosa es? Amonestación. Lo que nos falta es amonestación. Ayer mientras manejaba la autopista, vi que un carro soltó un pedazo de goma, de llanta o algo así, ¿no? Yo no estaba seguro si era que estaba en la carretera o si la había soltado del carro, y me di cuenta que el carro ese iba a más de 70 millas por hora. Lo primero que pensé es, voy a acelerar y voy a estar cerca de ese carro, voy a bajar la ventana y le voy a aplicar y le voy a decir, ¡move, güey! Porque si ese pedazo de llanta salió de su carro, se puede matar. Y nosotros, si seguimos en la vida por nuestra carne, por nuestros pensamientos, actuando sin que nadie nos amoneste,
podemos terminar muy mal. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros nos amonestemos los unos a los otros. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Es por eso que él escribe esta carta y en todos estos capítulos él los amonesta: hermanos, escuchen ustedes esto. Esto no está bien, hermanos. Le digo esto con lágrimas. Espero que ustedes resuelvan esto para no tener que decírselo en su cara cuando yo llegue. Pero esto está mal, tienen que cambiar esto. Y los amo y los quiero y son la iglesia de Dios y son santificados y todo. Pero tienen que cambiar porque si no, en vano trabajado entre ustedes. Tiene que existir esa amonestación. Esa amonestación viene de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tratando con nosotros. Esa amonestación viene de parte de la palabra de Dios, cuando yo sé que yo no estoy bien y cuando abro la Biblia y leo la palabra de Dios y la palabra de Dios me habla claramente y me muestra mi pecado, me está amonestando, pero esa amonestación también tiene que estar en cada uno de nosotros para con los demás hermanos. Hermano, no digas eso. Eso no es lo que el Señor nos dice. O no hagas eso, que eso no es la voluntad del Señor. Bueno, si alguien se ofende, no se preocupe mucho. De todas formas, si se ofende, y si se va, es porque es orgulloso. Y el Señor no trata con los orgullosos de todas maneras. Tarde o temprano nos iba a quedar, porque el Señor no trata con los orgullosos, a menos que nos humillemos. ¿Sabe que esa iglesia, me voy a adelantar bastante, pero esa iglesia recibió esta carta fuerte? Y es posible que si los cristianos con fe de mantequilla que tenemos en la iglesia en el día de hoy hubieran leído esta carta, tal vez quede el pastor y 2 o 3 más. Pero esos cristianos se afirmaron en la fe. Y la segunda carta cambia completamente el tono, porque ellos se arrepintieron y ellos se afirmaron y la amonestación les sirvió. La voluntad de Dios es que seamos irreprensibles para el Señor Jesucristo. La iglesia no solo existe para que las personas sean salvas, sino para que siendo salvas sean enseñadas en el camino de justicia, para que sean santos y sin mancha, y esa es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y la única forma de ser irreprensible es por medio de la comunión con Cristo, de la relación con Cristo. El Señor le escribe a una iglesia que estaba en una situación muy difícil y que tenía mucho que ver con la iglesia de Corinto en cuanto a carácter, en cuanto a comportamiento, quiero decir. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, el Señor le está escribiendo a la iglesia de la Odisea. Tenía mucho que ver con la iglesia de Corinto porque la Odisea también era una iglesia rica, era una iglesia donde los cristianos pensaban que estaban muy bien, pero el Señor la llama pobre, miserable, ciega, desnuda, desventurada. Era una iglesia de Cristo porque el Evangelio se había predicado ahí y las personas ahí habían creído en Cristo, pero no estaban viviendo irreprensiblemente. ¿Y sabe qué le dice el Señor a esa iglesia? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A esa iglesia el Señor le dice: yo estoy a la puerta. Yo estoy en la puerta de la iglesia. Yo estoy a la puerta, en la puerta de tu corazón, llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Sabe cómo se llama eso de yo cenar contigo y tú cenar conmigo? Se llama comunión. Es a través de la comunión que llegamos a parecernos a Cristo. Esta comunión se logra por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. A los Efesios les dijo el Señor que debían ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiero que entendamos algo, no estoy muy lejos de terminar, pero cuando creemos en Jesucristo, somos santificados. Mira el verso 2, vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesucristo, somos santificados. ¿Qué significa que somos santificados? Significa que Cristo nos da su justicia.
y somos justificados delante de Dios. Somos presentados como santos delante de Dios. Vamos a ver algún pasaje que nos hable mejor, que nos explique mejor. Vamos a Hebreos capítulo 10. ¿Qué significa eso de que somos santificados? Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice, en esa voluntad, en la voluntad del nuevo mandamiento, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Déjame decirte, en la Biblia los santos no son los mártires de la iglesia solamente, ellos también fueron santos. Pero la Biblia nunca se refiere a santo como a una imagen. Eso en la Biblia se le llama ídolo. Los santos son los creyentes de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Los hermanos de Corinto no estaban bien delante de Dios, pero son llamados santos. ¿Por qué son llamados santos? ¿Por qué fueron santificados? ¿Qué significa eso? Significa que Cristo murió por ellos. Ellos no eran santos basados en sus méritos propios. Ellos eran santos porque habían creído en Jesucristo por medio de la fe, y Cristo murió por ellos y los santificó. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. No necesitamos una misa, una ni dos veces a la semana. No necesitamos que se sacrifique el cuerpo de Cristo nuevamente. No necesitamos eso. Tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pero no necesitamos que se sacrifique muchas veces más. Él fue sacrificado una vez y para siempre. Dice el verso 14, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es una gran verdad y es un gran misterio. El Señor Jesucristo dijo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Déjame decirle una cosa. Si llega alguien por esa puerta en el día de hoy que nunca ha conocido el Evangelio, que vive metida en el pecado hasta los huesos, y al entrar a este lugar, escucha el mensaje del Evangelio, le pide perdón al Señor, se arrepiente de todo corazón e invoca el nombre del Señor Jesucristo, esa persona es tan santa delante de Dios como la persona que más tiempo lleva en esta iglesia. Eso es un gran misterio. Pero eso no nos da licencia para pecar. De ninguna manera. Aunque somos justificados y perdonados por Cristo para que vivamos en vida nueva, no somos santificados para que vivamos en la práctica del pecado. Somos llamados santos. Dios nos llama a vivir santamente, a ser verdaderamente santos. Eso no significa infalible, eso no significa sin errores, sino personas que reflejen el carácter de Cristo. Eso no significa que no vamos a cometer errores, eso no significa que no tengamos que pedir perdón. ¿Cuánto has tenido que pedir perdón esta semana? ¿Más de una vez? Significa que tengamos el carácter de Cristo. La iglesia a los Efesios, era verdad, que estoy terminando. La iglesia a los Efesios no se amonesta por nada. Es una iglesia pura. Es una iglesia a que el Señor le da una carta llena de bendiciones, una iglesia llena de la identidad de la identidad del cuerpo de Cristo, y nada se reprende en la iglesia de los Efesios. Ellos vivían santamente. Miremos el saludo a los Efesios. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los que estaban en Éfeso son santos y fieles en Cristo Jesús. Estaban caminando bien, no había nada que reprender. Era como la iglesia de Filadelfia, de Apocalipsis. Estaban caminando bien, perfectamente. No había nada que reprender. Ustedes son santos y fieles en Cristo Jesús. Son santos porque Cristo los santificó, pero son santos porque son irreprensibles. Están bien. Pero a Corintios se le dice un poquito diferente. Primero a los Corintios, verso 2. A la iglesia de Dios, la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús. Ya son santificados en Cristo Jesús. Pero mira cómo le recuerda el apóstol, llamados a ser santos. No solamente ustedes son santificados en Cristo Jesús, no se les olvide que ustedes son llamados a ser santos. Porque ustedes no están caminando santamente. Les recuerdo el llamado, ustedes son llamados a ser santos, y esto no es solamente para ustedes, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Si alguien invoca el nombre del Señor Jesucristo y recibe santificación, es para vivir de manera santa. De manera santa. ¿Qué vas a hacer respecto al llamado de Dios a tu vida para ser santo? ¿Hay algo que debes cambiar? ¿Hay amistades que debes evitar? ¿Hay cosas que tienes que dejar de hacer? ¿O cosas que tienes que dejar de mirar? ¿O lugares que debes dejar de frecuentar? Pensemos esto. Mirémonos en un espejo imaginario. ¿Soy irreprensible? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Trato de ser irreprensible. No soy perfecto, pero estoy tratando de ser irreprensible. He dejado esto y esto. Si la respuesta es no soy irreprensible, porque sé que hay esto y esto que están en medio, pues saca eso del medio ya en el poder de Jesucristo. Porque Cristo vino para hacerte santo y para que vivas en vida nueva. Y a través del viaje por la primera carta de los Corintios vamos a aprender la voluntad de Dios para nuestras vidas y el verdadero significado del llamado de Dios. Vamos a identificar en Corintios muchos errores de la iglesia moderna que no son nuevos. Vamos a ver cuál es el verdadero llamado de Dios para su iglesia y cómo Dios quiere que nosotros vivamos verdaderamente. Yo quiero que cerremos nuestros ojos en un momento y quiero dar la oportunidad a alguien en este día. Si hay alguna persona en este día que aún no ha creído en el Señor Jesucristo, que aún no ha recibido la gracia de Dios, es una buena oportunidad para que invite al Señor a su corazón y su vida y para que le diga, Señor, te pido que me perdones. Si hay alguien que nunca ha recibido al Señor en su corazón y en su vida, ahí donde tú estás, puede decirle, Señor Jesús, te pido que cambie mi vida, que perdone mis pecados, yo quiero recibir tu gracia. La única forma de ser santificados, de ser justificados delante de Dios y de ser recibidos por Dios, es cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida y le entregamos nuestro ser a Él. Y hoy es una buena oportunidad para que tú lo hagas, quien quiera que seas, entre Dios y tú, entre tú y Dios. Habla con Él y dile, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me entrego ante ti. Quiero ser tuyo. O tal vez tú conoces el Evangelio y has escuchado esta palabra muchas veces, pero aún no estás viviendo de manera irreprensible. Aún hay cosas en las cuales tú sigues atado, aún hay cadenas que sigues arrastrando. Hoy es un buen día para que le digas, Señor, te pido que me liberes. Yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en vida nueva, yo quiero vivir a la altura de tu llamado. Señor, si tú vienes hoy, yo quiero irme contigo. Yo quiero estar verdaderamente preparado para tu venida. Padre que estás en los cielos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y en esta hora, Señor, nos encomendamos ante ti. Señor, siempre tenemos que pedir perdón porque en este mundo, Dios mío santo, malo, imperfecto, muchas veces somos tentados. Muchas veces nuestra mente nos traiciona. Muchas veces nuestras palabras hieren a otros. Muchas veces nuestras acciones te pueden ofender a ti, te ofenden y también hacen daño a otras personas. Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu espíritu. Nosotros queremos vivir en vida nueva. Te damos las gracias por el cambio que tú has hecho en nuestras vidas.
Te damos las gracias por tantos valientes que hay aquí, que yo sé que tú los miras y tú los llamas irreprensibles, porque tú los has librado y tú estás con ellos, aunque ellos siguen batallando en su vida con tentaciones, tú les has dado ya la victoria. Señor, yo sé que muchas veces el enemigo quiere hacernos sentir mal, muchas veces el enemigo quiere hacernos sentir culpables por el pasado, el enemigo quiere hacernos sentir miserables. Pero tu Hijo nos ha santificado muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a vivir en la victoria que nos ha dado tu Hijo. Nos entregamos ante ti pidiendo una semana llena de tu gracia, que podamos pensar en estas cosas que hemos hablado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga y les guarde.